Hola, bienvenidos de nuevo a Lingiti. En este vídeo voy a hablar sobre qué es el movimiento libre, de dónde viene y luego os explicaré cómo lo he aplicado yo y, por último, de dónde podéis sacar más información. Vale, pues vamos a empezar hablando sobre qué es el movimiento libre. El movimiento libre es una corriente que nos propone una nueva mirada en la educación. Lo que pretende es establecer relaciones con los bebés, con los niños, con nuestros hijos y acompañarlos en su desarrollo. En esta mirada, los bebés o los niños no son un cubo vacío al que hay que llenar de aprendizajes y hay que enseñarles todo lo que sabemos. Lo que se promueve que el adulto observe y acompañe el desarrollo que el niño sigue naturalmente sin ponerlo en ninguna posición, en ninguna situación, en ninguna postura a la que él no haya llegado por sí mismo. Pero eso ahora lo explico más adelante. ¿De dónde viene? Viene de Budapest, de una señora que se llamaba Emmy Pikler. Emmy Pikler fue una pediatra húngara que dirigió la casa cuna Loxi. Ella quería evitar que los niños que vivían en esta casa cuna sufrieran el síndrome de hospitalismo, que era un síndrome que para aquel entonces sufrían los niños que vivían en orfanatos y que no seguían el mismo desarrollo que el resto de niños. Como quería lo mejor para el desarrollo de estos niños, desarrolló un método para acompañarlos en su desarrollo y que no tuvieran este síndrome. Y sentó unas bases que son las que seguimos hoy en día cuando decimos que seguimos el movimiento libre. Bueno, ¿por qué me parece a mí interesante este movimiento? Pues como os he dicho antes, nos propone un cambio de mirada sobre la educación. Se centra en el desarrollo de los niños de 0 a 3 años, aunque yo personalmente pienso que lo que nos enseña se puede aplicar en niños de desarrollo de 0 a 3 y para el resto de su vida. Estoy segura que cuando vosotros pensáis en Pikler o pensáis en movimiento libre, si habéis escuchado alguna vez hablar de ello, lo primero que os viene a la mente son el mobiliario Pikler, y algunos de vosotros que no habéis ampliado el tema podéis incluso pensar que es que los niños hagan lo que les dé la gana, como les dé la gana, y sin límites y sin nada. No. El movimiento libre no se trata de esto. El movimiento libre se centra en el respeto a su desarrollo, en el respeto a su autonomía, en la confianza y en la comunicación. Los niños tienen dos necesidades básicas. Una es la necesidad de apego, de crear un vínculo con su cuidador principal, y la segunda es la autonomía. Y esta mirada lo que hace es centrarse en esas dos necesidades y permitirle desarrollarse basándose en esas dos necesidades. Para ello, lo que tenemos que hacer, lo que decía Pikler que había que hacer, era más observar al niño y menos interactuar con él. Vale, todo esto es mucha información, pero realmente ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Es viable? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos a cabo una crianza o una educación pues desde el movimiento libre? Tenemos 4 claves que vamos a seguir. Lo primero y más necesario de todo es que respetemos sus vidas. Los niños son sabios desde que nacen. A un niño cuando nace, si lo pones en la barriga de su madre, reptando llegará hasta el pecho y mamará. ¿Por qué? Porque tenemos instintos y nuestros instintos nos hacen evolucionar, nos hacen crecer, nos hacen desarrollarnos. No es necesario enseñar a los niños lo que tienen que hacer para que los hagas. Si a un niño lo dejáramos tumbado en el suelo y cubriéramos sus necesidades de apego y no le pusiéramos nunca de pie, el niño acabaría poniéndose de pie porque el cuerpo tiende a la verticalidad y el niño se va desarrollando despacito. Eso es lo que hacemos desde el movimiento libre. Se le pone desde que tiene 4 o 5 meses desde una posición tumbada hacia arriba y poco a poco el niño irá primero haciendo el movimiento para empezar a girar, luego girará boca abajo, luego rodará, luego reptará, luego gateará, se pondrá de pie cogiéndose a los sitios, luego andará de lado hasta el día en que se suelta y anda solo. Entre todo este proceso en algún momento podrá también sentarse por sí mismo, puede incluso aprender a subir y a bajar escaleras, luego aprender a escalar, a bajar. Pero en ningún momento lo ponemos en ninguna posición a la que no haya llegado por sí mismo. Esto significa que no lo tumbamos boca abajo cuando todavía no se ha dado la vuelta por sí mismo, no le sentamos si todavía no ha llegado a sentarse por sí mismo, no le damos las manos para caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que, si no nos lo dice nadie, pues hacemos porque creemos que no van a saber hacerlo si no les ayudamos. Pero tenemos que tener muy claro siempre que antes no es mejor. Cada niño tiene sus ritmos. Unos niños andarán con 9 meses y otros niños andarán con 16 meses. Pero siempre y cuando sean niños sanos, siempre andarán.
y da igual que lo hagan con 9 o con 16. Lo importante es que lo haga cuando él esté preparado y cuando le toque. Vale, la segunda clave es libertad de movimientos. Para que un niño pueda desarrollarse según sus ritmos, necesita tener libertad de movimientos. Por eso hemos dicho antes que no lo ponemos boca abajo, porque cuando a un niño lo ponemos boca abajo y todavía no se ha puesto boca abajo por sí mismo, se le bloquea. Yo lo he hecho. Veréis que está haciendo toda la fuerza de su cuerpo para poder mantener esa cabeza que es tan grande. Lo mismo pasa si lo ponemos sentado. Si pones a un niño sentado antes de que se haya puesto sentado por sí mismo, aunque sea sobre un cojín, no puede moverse y entonces se queda así y no puede hacer mucho más que quedarse sentado, porque no es dueño de sus movimientos, no es libre. Cuando a un niño lo dejas, como hemos dicho antes, tumbado y poco a poco va siguiendo su evolución, los movimientos son muy naturales y son muy seguros y están muy perfeccionados porque se han hecho en el momento en el que se tenían que hacer. Necesitan un espacio que esté adaptado a sus necesidades, que sea seguro, que no tengamos que estar diciéndoles todo el rato, no toques ahí, no, eso no se coge, no, eso no se... Se les habilita un espacio en el que ellos puedan ser libres, que no haya excesivos peligros y que puedan moverse, tocar, investigar. En todo esto forma un papel muy importante el juego, en el que por supuesto no debemos intervenir. ¿Cómo se juega con los niños que hacen movimiento libre? Bueno, es muy sencillo y muy complicado. A ver, que a mí con mi entorno es lo que más me cuesta de explicarles. A ver, no es necesario decirle a qué va a jugar. No es necesario decirle cómo jugar. No es necesario decirle cómo funcionan los juguetes. No es necesario enseñarle las normas del juego. Estamos hablando de niños de 0 a 3 años. En realidad, lo que dice el movimiento libre es que los niños tienen que explorar, mientras el papel del adulto es simplemente estar presente, observarlo y acompañarlo. Cuanto menos interactúe el adulto, mejor. Para jugar con un niño que practica movimiento libre, lo que hay que hacer es dejarles jugar, dejarles que ellos lleven la iniciativa. Ellos pueden ver en un carro una moto, ellos pueden ver en un tronco un muñeco, pero si nosotros ya le decimos lo que es, ellos no van a poder buscar en su imaginación lo que eso es realmente. Ellos no van a poder explorar su entorno, explorar el mundo en el que viven, si nosotros les estamos condicionando diciéndole, mira cómo hace esto, vuela. Porque a lo mejor un avión para él no volaba, para él un avión quería ir por el suelo porque él no ve en eso un avión, él ve en eso un coche grande. Entonces, no es necesario que les enseñemos cómo funcionan los juguetes, no es necesario que les enseñemos cómo funcionan los elementos. Por eso, en las sesiones de movimiento libre en general, los materiales son desestructurados, no suelen tener forma ni suelen tener un orden y los niños los investigan y juegan con ellos como quieren. Si los quieren lanzar, los lanzan. ¿Por qué? Porque están en un espacio preparado, que ese es nuestro papel como adultos. Preparar los espacios para que ellos puedan jugar lo más libremente posible. Están investigando con su entorno, están investigando con su espacio, con su cuerpo, con el mundo en el que viven. Y eso ellos lo necesitan para poder aprender. Porque se aprende mucho más investigando y explorando que escuchando. Y vosotros mismos seguro que os podéis sentir identificados con esta afirmación porque seguro que vosotros habéis estado en alguna situación en la que os han explicado algo, no lo habéis entendido hasta el momento en el que habéis hecho la acción. Por ejemplo, por mucho que estudies cómo conducir un coche, hasta que no te sientas en el coche y conduces, no sabes lo que es conducir un coche. Pues los niños necesitan investigar, interactuar con el espacio, porque por mucho que les expliquemos cómo funciona, ellos no lo van a integrar igual. Tercero, es muy importante nuestra presencia y nuestra seguridad. He escuchado en muchas ocasiones que el movimiento libre es dejar que tus hijos jueguen y hagan lo que quieran mientras tú estás mirando el móvil. No, esto no es movimiento libre. El movimiento libre exige presencia, exige atención, exige estar ahí. Para que nuestros hijos sean libres y se puedan mover por el espacio en libertad, necesitan tener un adulto que está con ellos, que está observándolos atentamente para que no se pongan en ningún peligro y para ellos mismos tener seguridad. Amy Pickler dice que hay dos momentos, uno es el de juego libre y el otro es el de cuidados cotidianos. La relación con el adulto se establece en los cuidados cotidianos.
en el cambio de pañal, en la alimentación, en el sueño, y en todos estos momentos el adulto tiene que estar dispuesto, tiene que estar activo para crear un vínculo de apego con el niño que se sienta seguro, que se sienta protegido, que se sienta respetado. Hemos dicho que una de las necesidades del niño era el apego. Necesitan que estemos ahí y que estemos atentos y que estemos disponibles, porque cuanta más seguridad tenga el niño, que cuando nos necesite nosotros vamos a estar, más autonomía tendrá y más libre será. Necesitan que les demos seguridad y que confiemos en ellos. Esta mirada lo que nos propone es minimizar los noes, el no al máximo posible y decirles simplemente no a las cosas que realmente son necesarias, decir que no, son peligrosas y no podemos evitar males mayores de otra manera que no sea el no. Y cuando se metan en un problema del que ellos mismos pueden salir, les demos el tiempo, les demos la confianza para salir ellos mismos de esos problemas. Si se suben a un sitio donde es una altura relativamente no muy alta y se pueden caer, podemos estar cerca de ellos, dejar que se caigan y minimizar el golpe, pero dejar que se caigan y dejar que se den el golpe, para que aprendan a que si se suben ahí y se caen, se van a dar un golpe. De esta manera los niños subirán solos a los sitios donde sepan que van a bajar por ellos mismos, irán probando poquito a poquito y siempre añadirán un poquito más de riesgo del que ya saben que han aprendido. Y nosotros estaremos siempre cerca para que cuando se caigan sepan que estamos allí cerca suyo, que les vamos a acompañar, que les vamos a respetar. No les decimos que no se llora, si necesitan llorar se llora. No les decimos que no pasa nada, porque sí que pasa. Si se han caído, seguramente se hayan hecho daño y seguramente se hayan dado un susto. Entonces, lo que pasa es que se ha caído y se han hecho daño. Yo personalmente lo que hago es cambiar el no pasa nada por el ¿qué te ha pasado? Y así le doy también la oportunidad a él para expresar lo que le ha pasado. Esto me lleva a que hay que comunicarse con ellos. Es muy importante para formar el vínculo de apego tratarlos como si fueran iguales. Obviamente no tienen la capacidad de comprensión que tiene un adulto, pero tienen mucha más capacidad de comprensión de la que en un principio les otorgamos. Un gato es un gato, no es un miau. Y si es un miau es porque ellos han escuchado que el gato hace miau y ellos han decidido que ese gato se llama miau. Pero nosotros siempre le diremos que es un gato y les hablaremos como hablamos a un adulto, quizá con una voz un poco más suave, quizás más pausados, pero como os estoy hablando yo, más o menos. Y también les damos la oportunidad de que ellos nos hablen a nosotros, de que ellos se comuniquen con nosotros, de que ellos nos digan, de que ellos nos cuenten lo que ha pasado. Y haremos el esfuerzo de entenderlos. Muchas veces cuando nos enfadamos o cuando ellos se enfadan o cuando tienen una rabieta es porque quieren decirnos algo y no entendemos qué es lo que nos están queriendo decir, porque todavía no entendemos su lenguaje. Pero si prestamos atención, estamos presentes y les decimos, cariño, no sé qué es lo que me quieres decir. Ellos buscarán nuevas formas para decirlo y al final, si las dos partes hacemos un esfuerzo, podemos acabar entendiéndolos. Pero se le habla como a un igual. También somos sinceros con ellos, no hace falta mentirles, no hace falta decirles, uy, no está, ha desaparecido. No, si no puedes tener esto, cariño, no puedes tenerlo, lo voy a guardar porque en este momento no. Llorará, pero no puede tenerlo en ese momento, pues se guarda. Si no podemos ir al parque y ellos quieren ir al parque, no decimos, no, es que está cerrado. Si no está cerrado, les diremos, no, ahora no es el momento, no podemos ir. Lo que he comprobado yo con mi hijo es que, como yo soy sincera con él, he reducido los no al máximo e intento entenderle siempre. Cuando yo digo que no, suele ser que no. También es verdad que hay veces que, sobre todo cuando se va lejos y empieza a correr y quiero que se acerque un poco más, se gira y sigue corriendo. Es un niño y hay veces que los niños desobedecen. Pero lo que he podido comprobar es que mi hijo me respeta más porque yo le respeto a él. Todo esto no significa que no haya límites, lo que he estado hablando ahora. Si no se puede ir al parque, no se puede ir al parque, la vida es como es, tenemos unas normas que hay que cumplirlas. Lo que intentamos hacer es reducir las normas al mínimo, a las más básicas y darle la máxima libertad posible en lo que puedan realmente hacer. Y para ello tenemos que hacer un esfuerzo y preguntarnos a nosotros mismos antes de decir que no.
¿Por qué le estoy diciendo que no a esto? ¿Por qué no se sube por el tobogán y se sube por las escaleras? Mi hijo, por ejemplo, sube por el tobogán reptando antes de andar y era la única manera que tenía de subir. Pues si es la única manera que tiene de subir, está explorando el entorno, está explorando el espacio y yo le dejaré subirse al tobogán para que luego pueda tirarse por el tobogán. Esto es un ejemplo mío, pero es aplicable a distintas situaciones. Si minimizamos las limitaciones a las que son estrictamente necesarias, estas las respetarán más. Bueno, ya, espero que hayáis entendido un poco de qué va el movimiento libre y ahora os voy a explicar un poco cómo lo he llevado yo con mi hijo. Bueno, yo descubrí el movimiento libre cuando mi hijo ya tenía 6 meses. Hasta entonces ya lo había puesto boca abajo, ya había intentado sentarlo, ya lo había sentado en la trona y él ya había volteado boca abajo. Y a todo esto yo ya intentaba ponerlo siempre boca arriba y en el suelo. Y aún así ya hice cosas mal, pero cuando yo llegué a la primera sesión de movimiento libre ya volteaba boca abajo, pero se quedaba bloqueado y no volvía a voltear boca arriba. Esto es una cosa que a veces pasa, porque tienen la fuerza para ir, pero no para volver y se quedan bloqueados. Bueno, pues cuando les dejamos ahí hasta que se quejan, hasta que lloran, hasta que están molestos y entonces no les enseñamos a voltearse, les cogemos, calmamos y los volvemos a tumbar boca arriba. Pues mi hijo con 6 meses solo volteaba boca abajo y no volvía boca arriba. Luego os voy a decir, porque lo tengo aquí apuntado, a los 8 meses empezó a voltear boca arriba y a rodar, a los 9 y medio reptó, estuvo reptando hasta los 10 meses y medio, por lo tanto estuvo reptando 1 mes y medio, a los 11 meses consiguió sentarse por sí mismo, y a los 11 meses también intentaba gatear, se ponía ya en 4 apoyos, pero iba para adelante y para atrás y no gateaba. Nada, creo que le costó 1 o 2 semanas y en 2 semanas ya estaba gateando. Bueno, desde los 11 meses y medio hasta los 16 meses mi hijo estuvo gateando y no andaba solo. Lo que sí que hizo fue a los 12 meses ya se cogía ya de los objetos, se ponía de pie y empezaba a andar de ladito agarrado a los objetos. Pero cuando llegaba al final de los objetos, de los juguetes, de las sillas, del sofá, y cuando llegaba al final y quería desplazarse hacia otro sitio, se ponía al suelo, gateaba y gateando llegaba donde quería. Y estuvo así hasta los 16 meses que consiguió soltarse por sí mismo y andar. Esto realmente es un desarrollo más lento que muchos de los niños de nuestro entorno, pero ha llegado a andar y lo que me sorprendía mucho era que cada uno de los estadios que él iba consiguiendo lo hacía con mucha seguridad. Tardó mucho en reptar, pero cuando reptaba como un gusano. Tardó mucho en gatear, pero cuando gateaba no lo paraba nadie. Tardó mucho en andar, pero en el momento en el que empezó a andar no se cayó ni una sola vez. Andaba como si llevase andando toda su vida. Y eso es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho del movimiento libre. Lo que me lleva a plantearos qué es lo que más me gusta y lo que más difícil ha sido para mí. Lo que más me gusta, pues como he dicho, la seguridad que tiene, la autonomía, su personalidad, cómo la ha desarrollado, la relación también que tengo yo con él. Bueno, yo y su padre, porque cuando digo la figura de apego, pues soy yo y es su padre igualmente. Me encanta cómo nos comunicamos con él. Le entendemos, nos entiende, hacemos el esfuerzo de entendernos mutuamente, confiamos los unos en los otros y tenemos una sensación de seguridad en los otros completa y absoluta, y a mí me encanta la relación que estamos teniendo con él. ¿Qué es lo que más me ha costado? Creo que lo que más le cuesta a todas las personas que seguimos movimiento libre es la relación con el entorno, la relación con la familia, el conseguir que nadie lo siente antes de tiempo, que nadie le dé las manos al caminar, que en el parque los papás no lo sienten en el tobogán y lo tiren cuando están jugando con él, la comprensión por el entorno en general. Por eso también he decidido hacer estos vídeos, para que mi entorno y el entorno de las familias que queremos practicar esta metodología o esta manera de educar a nuestros hijos entiendan que no es ningún capricho, que tiene una base y que lo queremos hacer así por el bien de nuestros hijos. Vale, y por último me falta deciros de dónde podéis sacar más información, de dónde he aprendido yo. Lo primero que os recomendaría si queréis practicar movimiento libre es que vayáis a una sesión de juego y movimiento libre en vuestra zona, porque las personas que están allí saben de movimiento libre y os pueden guiar en cómo hacer las cosas en vuestras casas. Para mí esa persona fue Daniela, de Juego y Movimiento Libre Valencia. Os dejaré por aquí o en la descripción el link a su página de Facebook y a su Instagram. Es una persona maravillosa que nos ha guiado, nos ha enseñado y nos ha ayudado muchísimo a nosotros.
Tiene charlas gratuitas y de pago, y si vivís en Valencia, en Alboraya tiene su centro donde hace sesiones de juego y movimiento libre. Luego, si queréis ampliar más información, si queréis formaros, una persona que yo sigo en Instagram y que me gustan mucho sus reflexiones porque te hace plantearte muchas cosas y te hace dar un giro a la manera en la que tenemos de pensar y a la que tenemos de ver cosas cotidianas de todos los días, es Romina, de Teta por T. También dejaré por aquí abajo su Instagram por si queréis echarle un vistazo o os queréis formar con ella. Luego ya, por supuesto, si queréis os podéis leer el libro de Moverse en Libertad de Amy Pickler. Y luego, para todas aquellas personas que sus hijos, hijas tengan algún problema de movimiento, tengan necesidad de atención temprana, que necesiten ir a un fisio, yo no domino mucho de eso. Lo que sí que sé es que yo sigo a una chica en Instagram que se llama Little by Little Fisioterapia, que me parece que es súper respetuosa, que sigue muy bien el movimiento libre. Os dejaré también su Instagram por aquí para que podáis consultarlo, podéis hablarle, os puede resolver dudas. Es súper maja, de verdad, podéis seguirla también. Y ya está, como siempre, si os ha gustado darle a like, si queréis más vídeos como este suscribiros y darle a la campanita, dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros el movimiento libre, si lo habéis practicado, cuáles han sido vuestros mayores retos, si sabíais lo que era, si no sé, qué os ha parecido. Nada, un besito, adiós.